Conversemos con Dios. Conversaciones que edifican. Un podcast cristiano para tu fe. Estaremos explorando un maravilloso estudio. La esencia de la vida y el testimonio de los cristianos. Se dice que hay 5 miedos a los que la humanidad le teme, y uno de ellos es a la muerte. En esta ocasión nosotros vamos a hablar de lo que la Biblia puede mostrarnos como la resolución o la respuesta a ese problema. Vamos a hablar sobre la resurrección de Cristo, porque en Él es que se basa la esperanza de todos los cristianos. Así que por favor quédate con nosotros para poder escudriñar lo que la Biblia nos dice acerca de la resurrección, de ese poder de Jesús. En el centro de mi ser, una calma que puedo ver. Hermanos, el poder de la resurrección de Cristo rompió las cadenas de la muerte. Él nos da vida eterna. Caminen en esta nueva vida. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana, y aún están en sus pecados. Primera de Corintios 15, 14, 17. Como dijimos al inicio, la resurrección. La resurrección es un problema para los que no creemos, en el sentido de que no existe, no hay solución. Pero como dijimos al inicio, hay un miedo de la humanidad que es dejar de existir. Y ese miedo es porque no hay una respuesta de la parte del hombre, no hay una solución todavía. En esta ocasión está conmigo Guillermo, para hablar un poco acerca de lo que la Biblia nos habla de la resurrección. Recordemos un poquito que Pablo viene tocando lo que era el don de lengua, lo que era, digamos, el amor, lo que era también los dones espirituales. Ahora salta la resurrección, porque había un problema en esa iglesia. ¿Y cuál era el problema, Guillermo? ¿Tú nos podrías ayudar un poquito con eso? Claro que sí. La iglesia de Corintios no creía en la resurrección de los muertos. Parece que había inculcado tan profundo en la iglesia de Corinto esa creencia de que el cuerpo no tenía algo significativo, algo que no era importante. Entonces se profesaban a un Cristo resucitado, pero no creían en la resurrección, mi querido Rafael. Había una influencia de lo que es el dualismo, ¿eh? Los griegos. Para los griegos el morirse era como ser libre, era como salir de la cárcel, porque ellos creían que el cuerpo era una cárcel, pero lo que había dentro era lo más importante que el alma, y al morirse pues era la liberación. Pero en esta ocasión Pablo está hablándole a la iglesia y diciendo la importancia de lo que es la resurrección. Como tú estabas hablando, aquí vemos de que si en ese tiempo, para ellos estaba difícil creer la resurrección, ya con todos estos años que han pasado, hay mucha gente que tiene todavía, digamos, más tiempo, y dicen, no, pues yo no lo he tocado, yo no lo he visto, pero hay suficiente evidencia para nosotros creer que Jesús resucitó. Sí las hay, históricamente incluso Cristo para nosotros tomó un antes y un después. Vivimos en el 2026 después de Cristo. La redención de Cristo, el perdón, la muerte y resurrección trasciende todavía aún en estos tiempos, a tal manera de que el cristianismo se establece como la religión o la creencia número 1 en el mundo. Ahora, la lección nos está hablando de un Jesús que resucitó y, como tú decías, fue visto por 500, fue visto, fue tocado, fue, digamos, se relacionó con Pedro cuando Pedro está ahí chasqueado afuera con sus redes de nuevo. Jesús llega y conversa con Pedro, y Juan dice también, nosotros lo hemos visto, dice, no hemos visto su gloria, nosotros lo hemos palpado. Así es. Ahora, hubieron 500 personas más. Ahora,
¿qué de aquellos como nosotros hoy? Que no lo hemos tocado con las manos, pero creemos en Él, porque lo hemos tocado por la fe. Como tú decías, hay evidencias que el mundo y el ser humano no es capaz, digamos, de rechazar o de negarlas, ¿verdad? En otras palabras. Así es. Pero como te digo, acá lo que entra es la fe. Porque la fe estaba jugando un juego importante en el momento en que Pablo les lanza a ellos. ¿Cómo es posible que ustedes no crean? Si Jesús nos resucitó, entonces nosotros estamos muertos son nuestros pecados. Si Jesús nos resucitó, nuestra fe es vana. Si Jesús nos resucitó, la predicación que nosotros llevamos no tiene sentido. Y si Jesús nos resucitó, tampoco nosotros somos unos testigos verdaderos, sino que somos unos testigos falsos. Completamente falsos. Ahora, vayámonos un poquito a la práctica. Pablo dice que si Jesús nos resucitó, nosotros estamos todavía muertos en nuestros pecados. Si Jesús no fuera resucitado, no hubiera habido esperanza para nadie. Definitivamente. Los discípulos no hubieran seguido predicando. No hubieran muerto por eso. Pero para ellos, Él vivió, Él resucitó y sigue viviendo. Y por eso es que Pablo en el Apocalipsis lo vemos que sigue ahí Él. Y Jesús se le aparece y Jesús le dice, mira, yo soy el que estuve muerto, pero hoy vivo y vivo por los siglos. Yo tengo el poder, yo tengo la llave ahora de la muerte. Así que no te preocupes, Juan, porque yo voy a resucitar todos aquellos que han creído en mí. Para nosotros que vivimos en el 2026, donde la tecnología, donde la cultura, donde las diferentes ciencias que se han desarrollado van en contra de nuestras creencias, de lo que la palabra de Dios en sí dice, de que hay una resurrección. ¿Cuál sería, digamos, el mensaje para aquellos cristianos que todavía en este 2026 dudan de la resurrección, dudan de que Él está vivo, dudan de que no pueden tocarlo? Porque como el apóstol Tomás dijo, si yo no lo toco, yo no creo. No creo que seas tú, aunque lo estaba mirando, ¿verdad? Definitivamente, pero también Jesús llamó bienaventurados los que no ven y creen. Eso somos tú y yo, nos llamó bienaventurados el Maestro. Y hay que recalcar que en este mundo postmoderno, un mundo muy acelerado, un mundo donde la gente va muy rápido, creer que Jesucristo es el Señor y creer y entender que la resurrección de Cristo es la garantía de Dios, de Jesús sobre la muerte, es nuestro mayor consuelo, porque las cosas que Jesús ha preparado para los suyos son inmensamente mayores y más hermosas que las que podemos ver y palpar en este mundo. Ahora, hay algo interesante que tú mencionaste al inicio, que hay suficientes evidencias para creer que Jesús resucitó, para creer que Él vivió, para creer que Él fue un ser real. Y hay demasiadas evidencias. Ahora, no nos podemos quedar con el Jesús de la historia. No nos podemos quedar con la información, porque suficiente evidencia, suficiente información de que Él resucitó, a mí no me va a salvar eso. Yo necesito más que eso. Y es ahí donde entra, digamos, el papel de la fe, de la relación. Así es. Jesús vivió, Jesús resucitó. ¿Y qué? Pero Jesús quiere más que crea yo en eso. Él quiere que crea yo en Él como mi Salvador. Él quiere que me relacione con Él. Y así yo no le tendré miedo a la muerte. Amén. Así es. Porque Jesús no nos manda a tenerle miedo a la muerte. Nos manda a prepararnos para cuando llegue ese momento. Así es. Y solo estamos preparados cuando Él es nuestro Salvador. Ahora, hablemos un poquito del cuerpo. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo cuando yo me muera y vaya a ser enterrado? ¿Y qué va a pasar cuando Jesús vuelva con esos que han muerto? Primero, el cuerpo al morir. Pablo dice que no todos moriremos. Tenía la fe y la esperanza de que Cristo en aquel momento iba a volver en cualquier momento.
Y así mismo, de esa manera, nosotros tenemos que estar conscientes de que en un abrir y cerrar de ojos, Jesús puede venir, puede llegar y nos puede redimir a cada uno de nosotros. Tomando eso en cuenta, lo que hayamos muerto entonces, seremos primicia. Quiere decir, resucitaremos primero. Nos va a dar prioridad del Maestro de resurrección y de transformación. Dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, ¿qué pasa con el cuerpo aquí? Bueno, el cuerpo es polvo. Era polvo y volverá a ser polvo. Ahora, ese cuerpo pecaminoso que nosotros tenemos, que el apóstol Pablo llama carne y sangre para definir exactamente el pecado y la transgresión que hemos pasado, ese cuerpo va a desaparecer, pero seremos resucitados con un cuerpo incorruptible, dice la palabra de Dios. Un cuerpo nuevo, un cuerpo que va a carecer, no va a carecer, no va a tener enfermedad, no va a envejecer. Ese cuerpo glorioso, sin pecado, es el que Jesús nos dará para ser transformados en aquel momento. Es un cuerpo nuevo, Nuevo. pero seguiré siendo yo, Sí. ¿verdad? Él me va a dar la identidad, que es la que me hace yo. Un cuerpo nuevo, pero seguiré siendo yo. Entonces tenemos acá que Jesús resucita y resucita con su cuerpo. Él come para que vean que era real. Y ahora vemos que los que hemos muerto en Cristo y Él viene, nos levanta, ya nuestro cuerpo va a ser un cuerpo que no va a tener problemas con el tiempo. El tiempo va a pasar y no se va a envejecer. Ahora, ¿cómo me ayuda a mí esto? Saber que Jesús resucitó. Saber que Jesús resolvió el problema de la muerte. ¿Cómo nos ayuda a nosotros, a mí y a los que nos están viendo ahí? A los que nos están viendo con un problema, con un divorcio, con una enfermedad, que puede estar en el hospital viéndonos cuando el médico le está diciendo, mira, no tienes mucho tiempo ya. ¿Será que esto me da esperanza? ¿Será que esto me levanta el ánimo y me dice, oh, si la muerte tiene solución, ¿qué más me puede preocupar a mí? ¿Qué mensaje podemos darle a estas personas que están pasando una situación así? Claro que sí, claro que sí. La resurrección en aquel momento era tan poderosa y es tan poderosa que aún Jesús resucitó, intentaron distribuir la mentira de que los discípulos se habían robado el cuerpo. Y dice la palabra de Dios que hasta aquel momento se distribuía todavía esa mentira. Y la resurrección de Cristo fue tan poderosa que con Él se removieron otros sepulcros. Y no tan solo por moverse, sino para testimonio de lo poderoso que era Jesucristo, del poder que tenía Jesucristo y que tiene todavía para resucitarnos el día de la redención. La muerte es verdadera. Y es algo que tenemos que confrontar. Perdemos seres queridos, amigos y demás. Pero más poderosa todavía es la resurrección que Cristo mostró en aquel momento. Al tercer día, como dijo la Escritura, así mismo resucitó. Y así mismo, como Él resucitó, va a levantar los suyos para la gloria de Dios el Padre. Esa tiene que ser nuestra mayor esperanza y nuestra fe. Que esta vida corta no se compara con lo que Dios ha preparado para nosotros. Me gustaría leer un versículo para apoyar lo que tú dices, y está en Mateo 28:6. Está hablando de Jesús, está hablando de que Jesús fue enterrado y iban a buscar su cuerpo, y está un ángel ahí. Mateo 28, versículos 5 y 6. En el versículo 6, que es donde quiero leer, Mateo 28, dice, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel les dijo a ellos, Él ha resucitado, la tumba está vacía. Y la tumba sigue vacía. Eso quiere decir que Jesús venció y venció la muerte. Y si venció la muerte, que es nuestro mayor problema, ¿qué otro problema Él no puede resolver? ¿Tienes problemas en tu vida? ¿Estás en una crisis? Jesús lo puede resolver. Amén. Pero necesitamos darle la oportunidad. Necesitamos dejarlo entrar en nuestra vida. Y Él es la respuesta para la muerte. Él es la solución. Él es el remedio. Pero necesitamos
dejarlo que entre en nuestra vida, para que cuando Él comience a entrar en nuestra vida, renovando nuestra vida por dentro, esa vida espiritual, estaremos preparados para la resurrección, para cuando Él venga, si es que hemos ido al descanso. Gracias por haber estado con nosotros. Comparte este contenido y Dios te bendiga. No olvides, en Conversemos con Dios, estudios que transforman tus días. No te lo guardes. Compártelo y síguenos. En Jesús.